Yo lo que creo es que hemos perdido la capacidad que tenía antes nuestra clase política de privilegiar el debate de las ideas para llegar a consensos. Bueno, existe una gran polarización. Estaba leyendo yo una columna de Alexandra Ames. Ella es politóloga y docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Y en esta columna ella dice que la polarización política, cuando gira alrededor de ideas, permite un entorno democrático que se debate y se llega a consensos, se puede debatir de manera, pues, Exitosa. de sacar algunos beneficios, ¿no? Pero lo que está pasando claramente en nuestro país es una guerra entre unos y otros. Si tú no piensas igual que el otro, ya eres su enemigo. Entonces estamos precisamente con ella, le damos la bienvenida a Alexandra Ames, bienvenida a Exitosa. Encantada de estar contigo. Muchas gracias. Alexandra, ¿qué es lo que ves aquí? Me queda claro que la polarización no es mala, debatir no es malo, pero lo que está pasando en nuestro país no es precisamente esa corriente buena que quizás se genera en otros países. ¿Qué es lo que ves que se genera en el Perú? Sí, efectivamente, hay que reconocer que existe una diferencia dentro del gran espectro de la polarización. Hay polarización que termina siendo útil, ¿no? Esa es la polarización de las ideas. Cuando hay polarización de ideas, esto es propio, natural, normal del ejercicio democrático, ¿no? Imagínate pensar en un país que tenga una sola bancada, un solo partido político. Eso es un pensamiento totalitarista, ¿no? Entonces, dentro de la democracia se permiten distintos partidos políticos con distintas inclinaciones y posturas ideológicas, desde la izquierda hacia la derecha, y en esa línea pues existen los extremos. Pero cuando los extremos toman el poder y anulan la capacidad de hacer este ejercicio democrático de la polarización de las ideas, y se empieza, como tú bien has mencionado, a identificar al que piensa distinto a mí como mi enemigo, a quien debo aniquilar, entonces el ejercicio democrático queda totalmente desfasado y arruinado, ¿no? Y ahí pasamos a una polarización tóxica, que es la Exitosa. polarización social. Llega a ser social porque termina salpicando a la sociedad. Ya no se queda solamente en esa guerra que podemos ver en el Congreso, por ejemplo, entre bancadas, sino que salpica lo social. Lo vemos en redes sociales, nuestras tías, primos, amigos del colegio, como los chats de WhatsApp, como la forma de discusión termina siendo tan acalorada que uno termina peleándose con aquel amigo familiar. Claro, Esa es ya una se vuelve polarización sin duda en tóxica. agresiva, ¿no? Ya se va transformando en agresiva. Pero ¿cómo salta esto? ¿Esto va por pasos? ¿Esto hay un momento de quiebre o es la acumulación de años que en un momento revienta? ¿Por qué se da ese fenómeno de pasar de una discusión de ideas a el enemigo eres tú si no piensas igual que yo? Yo lo que creo es que hemos perdido la capacidad que tenía antes nuestra clase política de privilegiar el debate de las ideas para llegar a consensos. Eh, Antes podíamos encontrar algunos políticos de diferentes bancadas que podían llegar a acuerdos con mayor facilidad. Y de hecho, hoy en el Congreso se puede llegar a acuerdos en normas, leyes importantes a favor de la ciudadanía. Entonces, cuando la clase política deja de pensar en la construcción del país, deja de pensar en lo que le puede beneficiar a la ciudadanía y solo piensa en posicionarse para tener poder, van a querer precisamente aniquilar al otro. Y en esa construcción de esa narrativa de aniquilar al otro es que esto termina salpicando a la sociedad y entre peruanos pues estamos generando clivajes muy difíciles de resanar, ¿no? Muy bien, pero cuando estamos en este punto tóxico, donde ya la Exitosa. ciudadanía, en las familias, los amigos, están en punto de ebullición, es
realmente complicado para cualquier gobierno, porque aquí es donde vienen pues las manifestaciones violentas, aquí es donde se puede desbordar algún tipo de protesta. Sí, ahí es importante que la ciudadanía, y por eso agradezco mucho la apertura de tu programa, porque muchísima gente nos está escuchando en este momento. Creo que es importante que los ciudadanos sean conscientes del rol que tienen y de empezar a mirar qué cosa necesita el país, ¿no? Cuando empezamos a retomar la agenda, la discusión, mejor dicho, hacia la construcción de una agenda política, por supuesto, pero con contenido del servicio a la ciudadanía, que es revalorizar la política, ¿no? Empezamos a construir una agenda de políticas públicas. Entonces, ¿quién se va a oponer a la necesidad de mejorar la calidad de servicios de salud? ¿Quién se va a oponer a mejorar los servicios de pensiones? En el sistema de pensiones necesitamos sin duda hacer una reforma al servicio de pensiones, necesitamos mejorar la calidad educativa. Entonces necesitamos retomar ese debate alrededor de las ideas y preguntarse los peruanos, los ciudadanos, ¿qué necesitamos? Más que defender a un partido o atacar a un partido en particular, preguntémonos qué necesita el país en términos de políticas públicas y empecemos a hacer esas demandas alrededor de esas necesidades y no necesariamente de un apoyo o de un aniquilamiento a un partido político determinado, ¿no? Entonces, en esa línea, los medios de prensa también tienen un rol fundamental y agradezco nuevamente la apertura porque eso dice mucho de ustedes respecto a la necesidad de reconocer al periodismo como un rol activo también en la construcción de ciudadanía, en la incidencia pública, para agendar estos temas vinculados a la agenda pública, a la agenda social, y reenfocarnos en lo que realmente importa más allá de nuestras diferencias. Entonces, hay dos maneras. La manera que parte desde la cabeza del Ejecutivo o del Legislativo, que ellos tienen su parte en esta torta, pero nosotros como ciudadanos, como medios de prensa, también tenemos nuestra parte y como ciudadanos también debemos tratar de imponer nuestras necesidades. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo es la manera que podemos alzar nuestra voz sin violencia y ponernos de acuerdo y no creer que el que está al costado es mi enemigo? Porque ahora todos creen que el otro es el tóxico. Sí, efectivamente, sin lugar a dudas, una gran responsabilidad y un gran peso en todo esto le corresponde evidentemente al Estado, y el Ejecutivo tiene que crear y promover mayores espacios de diálogo siempre y aún en mayor medida en momentos críticos como los que estamos viviendo. Es decir, en tiempos de paz tiene que haber espacios de diálogo para construcción de agendas. En tiempos de crisis como las que estamos viviendo, con mayor razón, con mayor urgencia tienen que darse estos espacios de diálogo, pero no se trata solamente de la oferta que puede ofrecer, ¿no?, como su nombre lo dice, el Estado, sino también la demanda, reconectar con la demanda. Y la demanda, la ciudadanía tiene que ponerse a pensar en cuáles son las demandas que necesitan, más allá de la discusión política de si me gusta o no me gusta este partido, si me cae bien o no me cae bien este congresista o esta presidenta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces los ciudadanos creo que también tenemos un rol de empezar a pensar qué cosa es lo que necesita el Perú, qué cosa es lo que necesita mi familia, para pedirlo en estos espacios de diálogo que espero se puedan empezar a promover en mayor medida, porque sin lugar a dudas, pues la violencia de todos los lados nos hace muchísimo daño al Estado de Derecho, ¿no? Claro, tener un norte, ¿no? Saber hacia dónde va el país, qué es lo que nos une y no lo que nos hace dividirnos. Creo que identificar eso ya es tan fácil, ¿no? Parece fácil, ¿no? ¿Quién no va a querer, no sé, pues, el mar de Grau, la pesca, multiplicarla, es que sea una meta? Entonces, pero esas metas no las tenemos y deberíamos tenerlas y alzar como bandera, algo así. Efectivamente, efectivamente. Ahí es donde la ciudadanía tiene mucho que aportar, porque la ciudadanía es quien más evidentemente identifica qué cosa necesita, ¿no?, para
y agendar las políticas públicas desde el Ejecutivo, ¿no? Entonces, las demandas tienen que ir alrededor de esas propuestas concretas que puedan reencaminar, reenrumbar la gestión pública, reenrumbar el país a favor de finalmente todos los peruanos, ¿no? Muy bien, yo he tenido hace un momento, al empezar el programa, al primer ministro. Entonces, él lo que me ha dicho es que mientras que no haya el adelanto de elecciones, ellos van a seguir gobernando porque han sido, por sucesión constitucional, puestos ahí hasta el 2026. No va a renunciar Dina Boluarte. Entonces, yo sé, Alexandra, que tú eres experta en gestión pública. Más allá del tinte político, quiero tu opinión técnica. ¿Qué le conviene al país? ¿Qué le conviene? Hemos tenido en 6 años 6 presidentes. ¿Qué le conviene al país? Tu opinión técnica, no política. ¿Le conviene elecciones 2023, 2024 o que acabe el periodo? Mira, estimada Karina, yo creo que acá es fundamental ser conscientes de una cosa, ¿no? Desde el lado político se pueden tener algunas demandas ciudadanas muy claras, pero la gestión pública no puede parar. La gestión pública tiene que continuar y los servidores públicos tienen que seguir, y desde la presidencia del Consejo de Ministros, organizando los demás ministerios para dinamizar la gestión pública y seguir llevando los servicios que se necesitan. De lo contrario, vamos a seguir paralizados, ¿no? Entonces, evidentemente, creo que está clarísimo que hay demandas políticas que se están haciendo hoy en día, pero detrás de esas demandas políticas hay una necesidad de cambio, una necesidad de atender los problemas de la gente. Y eso se resuelve con políticas públicas, eso se resuelve con gestión pública. Muy bien, pero ¿se puede trabajar con tanta presión para que se vayan las cabezas? Definitivamente es un reto enorme para los funcionarios públicos, es un reto enorme trabajar en un contexto como este, pero cuando se tiene al Perú primero, es importante que los equipos se articulen, se sigan articulando para empezar a promover ello, ¿no? Pero ayudaría muchísimo que la ciudadanía empiece a demandar precisamente también demandas puntuales y concretas de políticas públicas para poder ir poniéndolas en agenda e ir dinamizándolas y movilizándolas, ¿no? Y ha habido un cambio, es decir, ya nosotros hemos pasado a otro escenario. En el gobierno de Castillo era la ineptitud, ¿no? Los periodistas veíamos y la Contraloría decía, no calce el perfil, cámbienlo, no calce el perfil, cámbienlo. Ahora no ha pasado, la Contraloría no ha alertado, los periodistas no han alertado y parece que van funcionando. Tú que eres experta en gestión pública y yo no, parece que funcionan. Porque puede parecerme a mí, pero de repente no, de repente están haciendo un descalabro en los sectores. En la del Pacífico hay un observatorio. Entonces, ¿cómo vas viendo estos primeros meses de la gestión Boluarte, más allá de las lamentables muertes, que eso es ya otra parte, sino de gestión pública, ¿no? Sí, los 2 primeros meses de gestión del año suelen ser meses en los que uno se preocupa por la planificación del gasto y la ejecución empieza a correr normalmente a partir de marzo o abril, ¿no? Sin embargo, me llamó la atención, por ejemplo, nosotros hemos visto al finalizar enero, que como digo, insisto, es un poco mezquino fiscalizar o investigar cómo va la ejecución en enero de un gobierno, sí, porque es el primer mes de gestión, pero llamó mucho la atención que, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda ya había ejecutado el 20-25% de su presupuesto, que es un presupuesto que se va a modificar, que va a ampliarse y posiblemente el porcentaje baje un poquito, pero ese alto porcentaje de ejecución al primer mes del año
lo único que puede explicar es que en el mes de Exitosa. diciembre se han concentrado en destrabar proyectos pendientes de todo el año 2022 y probablemente 2021 para empezar el año ejecutando. Y yo saludo realmente esa capacidad que ha tenido el Ministerio de Vivienda de concentrarse en la capacidad de organizar, de movilizar la dinámica desde la gestión pública en un contexto tan difícil para el Perú, probablemente uno de los más duros en los últimos 20 años, ¿no? Bueno, hay que realzarlo entonces porque si están haciendo su chamba bien, hay que decirlo también. Muchísimas gracias, Alexandra Ames.